gorrones. Gorrones. Se utilizan mucho en España, los gorrones. Que son personas sucias y aprovechadoras. Los que buscan el interés personal. Estos. Entonces sí, son representantes, pero en la dinámica están buscando más aprovecharse ellos que beneficiar al conjunto de la colectividad, o tal vez beneficien a unos cuantos, pero pueden estar seguros que siempre lo primero que piensen es en su interés personal. A veces están del lado de la comunidad, son dirigentes que tienen este perfil de gorrones, de aprovechadores. Entonces es como, imagínense un animalito que va cuidando su terreno, lo va sembrando, tal, y aparece otro que se aprovecha del trabajo ajeno. Este es un gorro, ¿no? A veces, para molestia de nuestros colegas abogados, son algunos abogados, se llevan una buena tajada del asunto, ¿no? Entonces aparecen y es un otro significativo. Hay que ver, hay que evaluarlo, si está presente, si no está presente, le da también una parte de esa identidad y de esa huella dactilar que hay que trabajar. Puede estar muy bien anclado en la comunidad o puede estar poco anclado en la comunidad, depende. Pero ahí tenemos ese tercero, que es claro, también saberlo detectar. Entonces no solamente hay halcones y palomas, en esto hay estos gorrones, estos aprovechadores del conflicto que van buscando su propio beneficio e interés. ¿Sí? Nos van a llevar las aguas para ellos. Si ellos logran un buen acuerdo y desmedro fantástico, han logrado capitalizar. A veces en esos empoderamientos que se hacen a las comunidades para llevar, es bueno contarles el perfil y que lo tengan también claros. A veces uno de sus dirigentes en la dinámica puede asumir esa identidad, se puede ir transformando y mirando la situación del conflicto más en qué puedo lograr yo, cómo salimos de esto bien. Entonces, ahí solemos decir que el conflicto es tierra quemada. En el conflicto nos encontramos muchas cosas y no nos encontramos a veces los mejores perfiles del ser humano. Nos encontramos otras cosas, pero son parte y hay que saber tramitar con ellos. No sé si va por ahí la cosa. Otro significativo. Bien, el otro concepto es atenuadores. Hay cosas que disminuyen la intensidad del conflicto. Y finalmente, de este lado vamos a tener el acuerdo. ¿Ese conflicto llegó o no llegó a un acuerdo? Crisis. ¿Qué es la crisis? Es el punto culminante en una escalada de tensión. Y aquí tenemos otros dos conceptos más. Este eje que ustedes ven, a ese le denominamos como escalamiento del conflicto, su agravamiento. Y este eje que viene por este otro lado vendría a ser exactamente el contrario, desescalamiento del conflicto. Probablemente si hemos hecho una buena tarea, empezaremos a desescalar el conflicto. Entonces, para nuestra narrativa analítica, nosotros tenemos estos conceptos. Tenemos que dar cuentas, cuál fue el detonador del conflicto, cuáles son sus causas, cuáles son sus condiciones, qué lo detonó, tuvo un momento de estancamiento o no, hubieron vigorizadores de este lado, del otro lado, se aceleró en algún momento el conflicto, debido a qué se aceleró, cómo va el proceso de escalamiento, ahí tal vez las medidas de presión si van aumentando en gravedad, nos van marcando hitos de escalamiento, se produjo o no se produjo la crisis, desescala el conflicto, cómo afectaron ahí los conectores, los atenuadores, se generó el acuerdo, en qué términos. Entonces, estos son los conceptos con los que nosotros narramos analíticamente un conflicto. Entonces, no podemos decir empezó el conflicto, detonó, porque para nosotros es clave el detonante, la característica que tuvo ese evento. ¿Qué implicó? ¿Qué puso en cuestión? ¿Sí? Hay algunas cosas más, pero no se puede todo. Pero no quiero irme sin esto.
Lo pueden ustedes googlear. Herramientas para el análisis del conflicto. La línea de tiempo, esto es sencillísimo. Todo esto que hemos dicho, ustedes lo pueden llevar a estas herramientas. Entonces, la línea de tiempo es este eje y ustedes marcan los hitos, los eventos más importantes y las fechas. Ayuda muchísimo, sobre todo cuando uno presenta esto a autoridades, ya les digo, gerentes, etcétera, recurrir más a las herramientas, a las metáforas, que al otro. Que eso sirve para el grupo interno, si ustedes quieren. Ahí nosotros sí tenemos claridad, el vigorizador, el no sé qué, no sé cuántos, tal. Es el lenguaje interno. Pero hacia afuera nos ayuda muchísimo las herramientas. Entonces esto, en un golpe de vista, a quien le estamos dando cuenta del conflicto sabe toda su cronología, su desarrollo. ¿Sí? Los hitos más importantes y las fechas. Ustedes ahí pueden acompañar de alguna simbología. Por ejemplo, si hubo un enfrentamiento, pueden poner ahí un policía, si hubo intervención de la policía, etcétera, y así algunos símbolos que lo hagan mucho más icónico, más gráfico, o más gráfica la línea de tiempo. No podemos obviar en ningún diagnóstico el mapa de actores. Utilizamos esferas. Cada esfera es un actor distinto. Pero fíjense, es una maravilla de las esferas porque un símbolo nos da dos informaciones. Una esfera es un actor, pero el tamaño de la esfera representa el poder del actor. Entonces, si es un actor poderoso, el tamaño de esa esfera frente al otro va a ser mayor. Por supuesto que esto en el desarrollo del conflicto puede tener serias alteraciones. Entonces necesitamos hacer mapeos de actores distintos. Si yo veo un conflicto donde el actor inicial era muy grande y en el desarrollo lo voy viendo que se empequeñece, eso ya me va a llevar a algunas conclusiones. Si veo de un lado que este actor está conectado con muchos otros actores por este símbolo de dos líneas, que es alianza, y luego voy viendo que varios de estos van desapareciendo, también me va a dar otra conclusión, otra lectura. Ya les digo, esto lo buscan en el Google, pero bueno, ya lo tienen acá y van a saber utilizar toda esta simbología. Es muy sencillita, pero tienen que hacer el mapa de actores. Entonces, este símbolo quebrado significa aquí hay conflicto entre este y este. Y los restantes. Pero al que quiero llegar, el árbol, muy sencillo. Aquí lo único que les diría, lo que he aprendido por mi experiencia, uno viene generalmente del ámbito académico, entonces yo empezaba mis exposiciones, la presentación del conflicto, etcétera. ¿Por dónde? Por las causas. Porque claro, aquí está la energía del conflicto, como dice Lederach, pero a las autoridades eso les trae sin cuidado, la verdad, donde lo he hecho. Pero he aprendido que es muy importante más bien empezar por arriba, por los efectos. Sobre todo si los efectos tienen implicancias sobre la autoridad en cuestión. Cuando ellos ven que el conflicto de seguir esa dinámica puede cortarles la cabeza, o no saben cuánta atención les prestan. Le dan toda la atención. Y ahí pone en disposición muchos recursos para sus unidades de resolución. Este es otro tema, ahí hay que trabajar protocolos, semaforización. Semaforización es rojo, amarillo y verde. Si el conflicto está en rojo es muy urgente, hay posibilidades de que eso desencadene violencia, etc. Entonces, si esto se ha trabajado en un protocolo, rojo significa, en primer lugar, quienes están gestionando el conflicto y las autoridades que toman decisión, por ejemplo, si este lo llama al otro, le tiene que contestar inmediatamente. Eso es parte de ese protocolo. Porque a veces hay decisiones que hay que tomarlas en ese momento. Si no se toman en ese momento, la situación puede ser mucho más grave. Y a la siguiente llamada ya la cosa puede ser de otra naturaleza, ¿no? El árbol, fantástico. Empiecen de la cabeza a los pies. Muestren el efecto que puede tener, sobre todo en términos personales. Es lo que aprendí. Y le prestan muchísima atención. Más sobre
direccionar el foco, volver al foco de qué es lo que se quiere, cuadrar el tipo de actitud que se va a tener frente al conflicto, etc. Y de ahí ya entras a todo el tema del afrontamiento. Esto también lo van a encontrar gracias a un colega, yo lo denomino como la cebolla criolla, porque en la herramienta ustedes van a encontrar, hay que mapear necesidades, intereses y posiciones, así lo tienen, y hay que hacer. Pero él decía, no, por mi experiencia, pueden ser muchas las necesidades, pueden ser muy urgentes los intereses, pero ¿cuál es el poder del actor? Si el poder es pequeño, muchas cosas pueden quedar en el tintero. Y a veces también es importante, esta tarde lo vamos a ver, que los actores tengan claridad sobre su balance de poder. ¿Hasta dónde yo puedo ahora? No quieras dar un paso más, porque tal vez lo que has logrado, y puede ser poco, lo acabes también. Tienen que tener conciencia de ese balance. Entonces, en reconocimiento a este colega, yo decía cebolla criolla. Sí, es importante conocer sobre el actor, sus necesidades, sus intereses, su posición, su demanda, su petición, pero también el poder que tiene. Y entramos a esta. Esta es clave para complementar con la narrativa analítica del conflicto. Una herramienta, por lo menos, clave en nuestras sociedades es que cuenten con sistemas de alerta y respuesta temprana. Eso significa un seguimiento sistemático, informado e informatizado sobre los conflictos. Esos reportes ayudan muchísimo en términos de gestión, de prevención, de anticipación de escenarios, etc. Cuanta más longitud temporal tienen esos sistemas de alerta, muchísimo mejor. Hay paquetes informáticos impresionantes sobre esto. Cuestan muchísimo. En el caso de mi país, por ejemplo, gracias a la cooperación alemana, se pudo recomponer la conflictividad de los últimos 30 años. Y todo esto se informatizó en un programa que trabaja sobre 4 dimensiones. Se veía el comportamiento de ciertos actores en 30 años, con estas esferas. Pero uno veía cómo había actores muy pequeñitos, con poco volumen, en el extremo del sistema, que de repente iban cobrando mayor volumen y se colocaban en el centro del sistema, entre otras cosas. ¿A partir de qué? Entonces, es una herramienta muy compleja. Pero para decirles que se levantan unas matrices sobre un conflicto y en base a esas matrices, nosotros extrayendo las medidas de presión, podemos trabajar estos conflictogramas. Por ejemplo, este está trabajado en estos términos. Aquí tenemos la intensidad, son 2 ejes, intensidad y tiempo. En el eje de intensidad ubicamos las medidas de presión de las más suaves a las más graves. Entonces, por ejemplo, anuncio del conflicto. Muchos conflictos, curiosamente, se anuncian, pero no se interviene. Y luego viene, inicia el conflicto. Se despliega el conflicto, hay una situación ya de duelo, hay una confrontación, un enfrentamiento violento y crisis. 1, 2, 3, 4 y se le va poniendo un número. César, ¿sí? ¿Duelo en qué sentido? ¿Perdón? ¿Duelo en qué sentido está ahí? Duelo, por ejemplo, es un actor se moviliza, del otro lado sale la policía y este va y como que hace un amague de enfrentamiento, los insultan, etc. Pero la policía solo está conteniendo, solo contiene. No les echa gases, nada, solo contiene, digamos, resguarda un espacio físico. En algunos casos quieren tomar el centro político, por ejemplo, entonces acordonan ese espacio y contienen, pero no agreden. Bueno, ¿no? Por ejemplo, si ustedes miran conflictos, ustedes van a trabajar esto para conflictos mineros, por lo que yo veía en los estudios. ¿Qué tienen ahí? Marchas,
Alejandro, tú me ayudas. Marchas, huelgas, cabildo, cierre de faena o reducción de acceso, corte de camino, regresión, toma etc. Entonces, en base a esas medidas de presión, si solo va a ser para ese sector y ese actor, entonces son de esos repertorios de acción colectiva que armas el conflicto grande. No vas a poner otros que probablemente son de otros. Y los vas ordenando por gravedad. Y eso se pone en el eje de intensidad. Y luego la temporalidad. Entonces, ¿cuándo inició el conflicto? Aquí empezó. Entonces, por ejemplo, esto lo interpretamos rápido. Inicia en este tiempo 1, al tiempo no sé qué, ya inicia, se despliega, se estanca, fíjense, como ya vienen los conceptos, se estanca, vuelve a escalar, pero vuelve a escalar hacia la confrontación, desescala para nuevamente escalar al punto de enfrentamiento violento y luego todo un desescalamiento. Esto es un ejemplo hipotético. De este lado podemos poner algunas cosas que nos sirven. Cuarto intermedio, negociación, acuerdo. Negociación per se no significa que se va a generar un acuerdo, están negociando. Si de la negociación va al acuerdo, bien, significa que eso ha progresado. Entonces, ahí tenemos el comportamiento del conflicto. Es de enorme utilidad que nosotros expongamos todo ese comportamiento. Y obviamente está marcado por ciertos hitos y lo podemos complementar. Yo les decía, la conflictología pone el acento en la resolución, pero obviamente mucho de lo que se suele hacer es, damos muy buena cuenta del escalamiento del conflicto, pero le prestamos menos atención a la resolución. Y yo creo que tenemos que prestarle mucha atención a la resolución. Un defecto de esta herramienta es que en general se trabaja sobre la información de los medios de comunicación, de los periódicos. Y los periodistas informan mucho sobre lo negativo, o sea, sobre el escalamiento del conflicto. Pero cuando ya hay un diálogo, una negociación y esto llega a buen puerto, uno ya no encuentra la información. Pero a nosotros esa información nos es de enorme utilidad. En mi país, con el apoyo de Naciones Unidas, por ejemplo, estamos trabajando en lo que denomino los MICs. Están los MACs, métodos alternos de resolución de conflictos, mediación, negociación, diálogo, arbitraje, conciliación. Nosotros en la Fundación UNIR avanzamos hacia los modos originarios de resolución de conflictos. Rescatamos conflictos entre comunidades, entre comunidades con gobiernos, etc., las maneras que tienen las comunidades indígenas de resolver sus conflictos, por eso que se llama también como justicia comunitaria. De ahí vi por mi experiencia que sí esto ayuda, pero que debemos, precisamente porque a mí me gusta rescatar mucho sobre cómo se resuelven las cosas, los modos idiosincráticos de resolución de conflictos. Es decir, hay mucha experiencia acumulada en mucha gente para resolver conflictos, pero curiosamente no le prestamos atención y no rescatamos eso y nos estamos perdiendo un yacimiento. Entonces, lo que estoy haciendo es entrevistarme con mucha gente que trabaja con el conflicto, recoger, sistematizar esto, y ahí se encuentran herramientas útiles, prácticas, de cómo se hacen ciertas cosas. Entonces ustedes pueden recoger herramientas, formas, etcétera, en el ámbito minero, en el ámbito laboral, etcétera, con gente que está trabajando, que ha acertado y que ha errado, y nos sirven las dos cosas. Lo uno nos genera un manual y lo otro nos genera un antimanual. A veces ayuda muchísimo. ¿Cómo no hay que hacer ciertas cosas? Hay conflictos que son paradigmáticos en ese sentido. Es decir, nos enseña mucho. ¿Quieres saber lo que no tienes que hacer? Estudia esto. Ahí está todo lo que tú no debes hacer. ¿Quieres saber cómo se hace bien? Aquí hay muchas cosas. Entonces, yo creo que en cada país es urgente, porque hay gente involucrada, a veces que ha empezado sin experiencia, pero la ha ganado en el desarrollo y saben muchísimo. Muchísimo. Hay personas que, bueno, no, lastimosamente no tienen la capacidad de saber redactar, entonces no traducen ese conocimiento y experiencia
en un documento y se pierde. A veces esas personas dejan ese puesto y la institución tiene que empezar de cero nuevamente. Bien, ahí está. Poner mucho el foco entonces en qué cosas han resultado y han generado los desescalamientos. Entonces a mí me interesa, les diría cada vez más cómo se desescala, porque el otro ya más o menos lo conocemos bien. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se ha logrado? Entonces ahí poner una lupa para poder mirar con el mayor detalle ese momento de desescalamiento, cómo se generó después de semejante escalada un proceso de diálogo y cómo se genera después de todo esto un proceso de acuerdo. Mucho por aprender, mucho por aprender. Ya les digo, en la prensa uno ya no encuentra ese momento, pero para nosotros eso es un cofre de experiencia. Bien, termino entonces con esto diciéndoles, y ahí les ponía el foco, que de todas las herramientas, todas tienen su importancia, pero esta, para hacer la narrativa de un conflicto, es de enorme utilidad, porque ustedes en un golpe de vista van a presentar y ahí van a ir destacando los elementos cruciales. Entonces, tal vez estén en ese momento del conflicto. Y esta tarde veremos, visto todo esto y tal, y ahí lo pueden apoyar con las otras herramientas, el árbol, la línea de tiempo, no, esto es la línea de tiempo, pero de una manera mucho más compleja, con la cebolla, etcétera, decir, bueno, esto es lo que planteo, y estos son los escenarios en los que se puede trabajar. Termino con lo último. Se lo había pedido a Rosa María. A mí me gusta trabajar estas cosas con 2, 3, varios cañones. Y cuando ustedes hagan la presentación, mi consejo es, por ejemplo, en Guatemala lo habíamos trabajado con 3 cañones, o sea, con 3 PowerPoints. La situación, ¿cuál es la situación? Blanco y negro. Segundo cañón, ¿qué planteamos para salir de esa situación blanco y negro? Tercer cañón, ¿cómo iría el tercer cañón? Colores. Es el escenario al que queremos ir. Entonces, resulta muy simpático en términos de presentación. De hecho, la representante de Naciones Unidas dijo que curioso que un boliviano hubiera venido a enseñarnos esto sobre PowerPoint y presentar. Digo, yo todas mis presentaciones ahora quiero con 3 cañones. Entonces, lo que luego se hace en estos cuartos de gestión de crisis es trabajarlo con pantallas, distintas pantallas, con los decisores. En unas vas presentando, por ejemplo, el conflictograma, en el otro vas presentando reportes, videos que te dan cuenta de cómo, cuántos, etc. Muchas cosas que se van mirando y luego uno. Pero de cara a una exposición es el truquito más. Entonces, a veces dos cañones o 3, en este caso ya les decía cómo es, qué planteamos y qué escenarios, ¿no? Entonces resulta mucho más interesante, mucho más ágil e impactante.